Hoy vamos a conocer en nuestro programa a un hombre que ha dedicado su vida a la política, a la docencia y a su familia. Un historiador aficionado al que le gusta contar y recordar la historia sanroqueña. Ha vivido algunos de los momentos más importantes de la historia de este país, como la apertura de la verja, y desgraciadamente tuvo que vivir también aquello de la explosión de los barcos en el Pantalán de Refinería. Hoy lo vamos a conocer un poco mejor con su familia, con él y con sus amigos. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro verle. Igualmente. ¿Bien? Bien, ¿Nos podemos quitar las mascarillas? ¿Nos separamos un poquito? Porque Pues mira. así nos vamos a entender mejor. será mejor y nos conocerás mejor. Exactamente. Además, ya vacunado, ¿no? O las 3. Las 3. ¿La última hace poco? Sí, hace un par de semanas. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Pues nada, aquí pasando el tiempo. La jubilación. Viendo pasar el La tiempo. jubilación bien, ¿no? Sí, una jubilación está siendo larga, gracias a Dios, pero bien, me distraigo como puedo. Oye, qué vista, ¿no? Esto es precioso. Esta vista es incomparable. ¿Nos vas a contar en este programa aquello de Gibraltar, la apertura de Gibraltar? ¿Sí? ¿El programa con Íñigo fue? Aquí hicimos un programa con Sardá. Pero en Televisión Española hiciste algo también, ¿no? Cuando se hizo la apertura de la verja y demás. Sí, también un programa. ¿Sí? Es que ya la memoria a veces no... Sí, también hicimos un programa. ¿Sí? Aquello fue histórico. Lo que pasa es que fue dentro en el ayuntamiento, en la alcaldía, y ellos pondrían planos de exteriores, pero yo no recuerdo que yo estuviera fuera de la alcaldía. Vale, pues vamos a pasear, ¿te parece? Venga. Pues venga. Porque vamos a intentar conocerte un poco mejor, aunque obviamente en San Roque te conoce mucha gente porque tú has formado parte de la docencia y de la política sanroqueña durante muchos años. Tú naces en San Roque. Nací aquí, en el 39. En el 39. ¿Eres el menor de 5? De 5. De 5, vale. Bueno, pues cuéntame un poco cómo era aquel San Roque y cómo ves el San Roque de ahora. Mucho cambio, Bueno, ¿no? pues, hombre, lo de atrás se recuerda siempre con añoranza y tal, porque los tiempos pasados, pues bueno, aunque fueron muy malos, pero son tu niñez. Hay que darse cuenta que en el año que yo nací, 39, es el último año ya de la guerra incivil y por lo tanto a mí me tocó vivir la cuarentena de los años 40, esa década, que tristemente se llamó, y le llamaron afortunadamente, muy acertadamente, los años del hambre. Y es que no había de nada. La guerra fue tan terrible y como toda la producción y todo fue para el ramo de la guerra, pues España perdió 3 años y claro, a los 3 años es que no había nada. O sea, que no ya de alimentos, que también, pero el hambre era general, de ropa, de calzado, de juguete, que eso yo. De todo, de todo. De ¿no? juguete yo no tuve hasta que ya tenía, yo qué sé. Pero tú toda la niñez la vives en San Roque, pues tú En San estudias Roque. aquí en San Roque. Porque Bueno, ya luego si te marchas cuando haces magisterio te vas a Málaga, pero antes... no, pero en San Roque yo termino la enseñanza primaria obligatoria, la termino aquí y me quedo incluso más algunos años más, porque en mi casa no había medio para que yo estudiara. Y además el único instituto que existía era el de Algeciras, y había que ir a Algeciras. Entonces, mi madre, a la que le debo que yo haya estudiado, pues era una mujer muy adelantada a su tiempo. Y entonces un día me llama y me dice, mira, en la línea han abierto un instituto laboral. Y entonces lo que vamos a hacer, te vas a matricular para el examen de ingreso y si apruebas, pues ahí puedes hacer bachillerato.
Bueno, pues yo empecé el bachillerato cuando mis amigos lo estaban terminando, porque el bachillerato se empezaba entonces a los 10 años, 10, 11 primeros, 12, y hasta los 4 primeros años. Y yo empezaría con 14 empezaría yo. O sea, yo era el padre de las promociones del Instituto Laboral. Pero bueno, pude estudiar. Oye, en tu casa, una de tus hermanas, súper conocida en San Roque, Juanita, porque Juanita. ella fue parte durante muchos años, era la cara visible de la biblioteca, ¿no? Vamos, yo me acuerdo de la biblioteca, cuando la biblioteca estaba en la Alameda de San Roque, luego se perdió, luego se pusieron los juzgados, luego el bar que está actualmente y demás. Juanita fue increíble. Mira, Juanita, bueno, tuvo que ir a hacer un curso en Cádiz de bibliotecaria, y ella fue la que organizó la biblioteca, y entonces, cuando se jubiló, que yo estaba de alcalde, o había terminado, no me acuerdo, me parece que estaba de alcalde todavía, nos damos cuenta de que Juanita había trabajado sábado, domingo, festivo, y no había cobrado nunca un céntimo por esos días de trabajo. Ella decía que no podía cerrar la biblioteca un domingo, que es cuando los niños están libres y los estudiantes. Cierta lógica tenía, ¿no? Pero es que además llevaban, aparejado a eso, sacaba unas horas y la dedicaba a ayudar a un médico de aquí, de sanidad, que llevaba el tema de las vacunaciones y de todo ese tema. Y ella llevaba la ficha y llevaba el control de todo eso. Digo, cuando se lo conté a Quintero, que era el interventor, y me decía, esto va a ser muy difícil de poder arreglar algo ya, porque han pasado tantos años que como en fin, ella nunca reclamó nada, se encontró muy satisfecha con su trabajo y le importaba poco, estar los domingos, festivos. Sí, hombre, pasión tenía, yo recuerdo, vamos, tenía pasión por eso. Oye, estabas comentando los estudios y demás, te vas a Málaga, ¿no? El magisterio lo haces en Málaga. Yo voy primero a Sevilla, a la Escuela de Peritos Industriales, a intentar el peritaje. Resulta que el selectivo de perito era muy fuerte y como yo era becario, pues tenía que aprobar, pero además sacar un 7 de media. Y ahí no pude sacar el 7 de media. Esto quiere decir que la beca se perdía y yo no podía seguir igual, no teníamos medio para que yo siguiera. Y entonces ya me vine aquí y empecé a estudiar magisterio por libre. Es decir, que yo estudiaba por libre y iba a Málaga y me examinaba en las convocatorias de junio y septiembre y así terminé magisterio. Has trabajado en varios centros de San Roque y entre ellos también la hostelería, ¿no? Bueno, la escuela de hostelería estuve por lo menos 9 o 10 años, hasta que entré de alcalde y luego tuve que dejar. Y la verdad es que ahí, en la escuela de hostelería, he pasado años muy bonitos, porque cogí la época dorada de la escuela de hostelería, la buena época, y un profesorado muy bueno, y medios, la escuela tenía muchos medios económicos, y la verdad que fueron años muy bonitos. Años dorados, luego me vas a contar los años también, porque fueron dorados los años de los cursos de verano, ¿eh? Sí, esos han sido años dorados también, ¿eh? Muy bonitos, sí. Aquello fue un impacto muy grande porque conseguíamos traer a personalidades allí donde estuvieran. Ya podía ser Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, donde estuviera el buen profesor, íbamos a por él. Y a los españoles, claro, a los que habían nacido aquí. Pero esa ya es tu etapa de alcalde, ¿no? Eso como alcalde. Bueno, cuéntame cómo nace la idea, cómo cae en tu casa, en tu familia, la idea de que te vas a presentar, o sea, que te vas a poner a hacer política, que te vas a hacer político y demás. ¿Cómo nace la idea? La verdad ¿Y por qué? ¿Por qué te decides a esto, a meterte en política? Pues mira, hay un componente muy principal, es que estando ya destinado aquí en San Roque, de propietario definitivo, en lo que entonces era el Colegio Regidor Varela, que ahora es Santa María la Coronada, ese edificio, que entonces no era así, eran 4 aulas nada más, 4, un pasillo y otras 4, 8 aulas tenía aquello. Bueno, pues ya se produce la ley de amnistía y entonces me llega destinado un maestro que se llamó Juan Pérez Creus, que fue para mí un descubrimiento, un personaje increíble. Era
considerado Juan Pérez Creu el mejor epigramista español del siglo XX. Escribía en ABC, escribía en otro periódico más, no recuerdo, en revistas como El Sábado Gráfico, y este hombre era de la Institución Libre de Enseñanza y fue represaliado, se tuvo que ir de España, si no lo hubieran matado, lo hubieran fusilado como a tantos maestros, y hablaba 4 idiomas, y Juan Pérez Creu pues, me empezó a contar cosas de la guerra, cosas que yo no había profundizado en ellas, ¿no? Y se venía a merendar a mi casa por las tardes, con Paqui conmigo, y total, que este Pérez Creu influyó en mí bastante, para hacerme una conciencia política que yo hasta entonces, la verdad, no me la había planteado. Y después me dieron otros chuchoncitos los hermanos Vázquez de la Chica, Luis y Pepe, y entonces eso fue el meterme en política, ¿no? Bueno, ¿y cómo cayó en tu casa? Mi familia, ¿Cómo cayó en tu casa? Pues mira, mi familia, mis hermanas y eso, bueno, lo veían normal, pues, con los tiempos que venían y tal, Yeah. pero mi madre no, mi madre había conocido muy bien la guerra y mi madre me llamaba y decía, ten cuidado, hijo, No te metas en ten eso. cuidado, que hay, me decía, recuerdo las frases, ten cuidado, que hay gente con muy mala leche, ten cuidado, claro, yo se acordaba de los tiempos, lo que yo había vivido, ¿no? Y yo decía, mamá, esto ha cambiado ya, esto ya no es igual, esto va a ir bien, lo vamos a hacer bien. Total, que ella se fue convenciendo y con el paso de los años, los primeros años, pues bueno, no le quedó otro remedio, ¿no? Y después sí, le gustaba ya a su hijo que era alcalde. Fuiste el primer alcalde de la democracia, ¿no? Sí, y la verdad es que aquello fue un orgullo, pero hay muchas cosas que no he contado y creo que no las contaré nunca. Porque ser el primero en aquellas circunstancias supuso también tener encontronazos muy fuertes con instituciones muy fuertes, como puede ser el ejército, como puede ser la misma iglesia. Y la verdad que no es agradable recordarlo, pero no fue todo un camino de rosas, ¿no? Hombre, no, pero eso está claro. Una resistencia en estas instituciones tan importantes en el país, pues hubo una resistencia y los que estábamos en primera línea lo sufrimos. Oye, una pregunta que siempre he querido hacerle a personas que tengan algo que contar en temas de historia política, ¿no? Veníamos de un momento donde no había la libertad de que luego se consiguieron y demás. Las ideas políticas que traíais los políticos en aquel entonces se han perdido, se han desdibujado hoy en día, quiero decir, o los tiempos eran distintos y por eso era distinto también. Sí, es distinto. Hoy la política es más una profesión que unos ideales por... La están convirtiendo en... ¿Cómo lo ves tú sí, eso? en parte la están convirtiendo en una profesión. Y entonces era más vocacional, era más utópico, si pero quiere. No solo eso, Eduardo, digo también los ideales por los que se luchaba, quiero decir. Bueno, los ideales pueden cambiar. Obviamente han cambiado porque sí, la vida ha cambiado. Y hoy cambia en día un poco porque hoy día la derecha pues, te puede defender cosas que no defendía. Hace 30 o 40 años no lo defendía. Y por cuestión de agrandar su panorama electoral y tal, para captar votos, pues se mete a veces en aventuras que no le corresponden. Y la izquierda le pasa lo mismo, en menos cantidad, pero también le pasa, ¿no? Entonces se ha desdibujado un poco eso. Entonces era muy nítido lo que era izquierda y lo que era derecha, era muy nítido. Hoy día eso se está difuminando un poco. Y claro que había contradicciones. Yo me acuerdo la primera vez que en el ayuntamiento ya me siento a negociar un convenio colectivo y entonces me di cuenta de que yo estoy aquí y los míos, los trabajadores, estaban aquí enfrente. Y eso es una contradicción porque para la época, para lo que nosotros pensábamos de la división del trabajo, de las clases sociales y tal, pues resulta que yo era como un patrono, porque era el alcalde, y yo tenía enfrente al comité de empresa del ayuntamiento, que eran los obreros, y los sindicatos, la UGT y comisiones.
Y yo aquello me costó encajarlo, situarme, me tenía que resituar, porque parecía que yo no estaba en mi sitio, ¿no? Bueno, ahora esto no pasaría, ¿no? No pasa, hombre, pero entonces sí pasaba. Sí, yo he visto eso, la verdad es que no sé si la política hoy, claro, los tiempos han cambiado obviamente y hoy no hay que luchar por aquello que no teníamos en aquel entonces, pero parece como que se ha convertido más en una profesión que en otra cosa, que bueno, igual es la única manera de subsistir, quiero decir que no, sí, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo mira, que al principio lo que hay, quiero decir. Estaba justificado al principio porque los partidos políticos eran muy débiles, no tenían infraestructura, casi todo era voluntarismo de los que estaban en los pueblos, de hacer cosas y de reunirse y tal, y entonces, como eran tan débiles, no tenían infraestructura y no tenían financiación, pues es fácil comprensible que se autoprotegieran con reglamentos, con estatutos y tal, en los que el jefe y el liderazgo venía de arriba abajo, muy firme, ¿no? Pero hoy día, que todos los partidos tienen infraestructura, que tienen sede en casi todos los municipios, afiliados, que tienen afiliados, que tal, tenían que ayudas del gobierno, claro, bueno, del Estado, que eso no deberían de tenerla, ¿eh? Eso es una opinión personal que digo, bueno, yo creo que sí, pero no en esa cantidad, pero sí, bueno, porque si no, entre otras cosas, entran las tentaciones también, y buscarte la financiación de otra manera, ¿comprendes? O sea, que los partidos, si están financiados bien, no necesitan hacer otra cosa fea para financiarse, sino con lo que te corresponda, con eso tienes que hacerlo. Oye, estábamos comentando antes que tú has vivido algunos de los momentos históricos de San Roque más importantes, porque claro, te toca lidiar con el día de la explosión de los barcos en el Pantalán de Refinería, que me tienes que contar eso de que era el día de la comunión de una de tus hijas, que no pudiste ir, porque te tuviste que ir, obviamente. Era muy grave lo que había sucedido. ¿Cómo lo viviste aquello? ¿Cómo viviste tú lo que vivían los ciudadanos, que muchos cogieron su coche y se fueron al Pinal del Rey? Fue mucho miedo lo que se pasó en aquel entonces. Aquello, ¿no? Fue terrible. Yo era la comunión de Natalia, la primera comunión, y teníamos un almuerzo para la familia y los amigos en el Copo. Lo teníamos todo contratado, ¿no? Resulta que cuando yo me estaba poniendo la corbatita frente al espejo para venirme allá para la iglesia, escucho aquel bombazo, aquel pepinazo tan grande, y dice Paqui, eso es un cañonazo, ¿no? Digo, un cañonazo no, esto me pasa a mí que es algo más, ¿eh? Yo enseguida pensé para el polígono industrial, y enseguida sonó el teléfono y me da la noticia, ¿no? Entonces, tal como estaba, llamé a Alberto al coche y me fui para allá. Y ya con lo que me encontré allí, con la vorágine de lo que me encontré allí, que tuve que organizar incluso un circuito porque se formó un caos. Cuando yo llegué, había coches que salían despavoridos de Puente, pero había ambulancias que entraban. Y mira, allí había un follón de tráfico. Total, lo primero que tuve que organizar fue aquello. Y entonces se me ocurrió hacer un circuito que fuera que se entrara en Puente, porque venían los bomberos de Gibraltar incluso, y la ambulancia y tal, y se salía por el interior de Cesa a la carretera nacional por la refinería. Y se hacía como un circuito en el sentido de la aguja del reloj, y aquello evitaba los taponamientos. Bueno, pues aquello más o menos ya lo conseguimos hacer con ayuda de las policías locales, con ayuda de la Policía Nacional, en fin, de todo el que echó una mano. Pero luego me llega la policía y dice, mire usted, que están asaltando las casas. Madre mía. Todo el que se había ido, despavorido, había dejado la casa abierta. Hombre. Y como siempre... Yo lo habría hecho pues, también. Pero siempre o sea que... ha aprovechado sí, que se metían a robar, ¿no? Así que tuvimos que poner otro control, dando vueltas para que las casas que estaban abiertas, o eso, para que nadie entrara allí a robar, ¿no? Oye, cuéntame la anécdota del cámara de Televisión Española. Que terminó en tu casa, ¿no? Fue curioso. Uno de los que firmó todo lo que, porque, obviamente, hace muchos años de eso. Me había metido yo en el Pantalán y había un cámara, y tú sabes que llevan una manguera de cable y tal, que yo lo ayudaba algunas veces incluso a echarlo. Y el tío se quería meter hasta el fondo para coger las imágenes mejores. Normal. Pero claro, no nos dimos cuenta de que las llamas
Las llamas estaban en el mar y pasaban incluso así por abajo. Digo, los tubos estos que hay aquí se pueden calentar y aunque no tengan nada, pero el gas que está dentro, nada, eso puede explotar y nos va a mandar a tomar viento todos los que estamos dentro de esto. Pero bueno, con la vorágine de las imágenes y tal, cuando nos dimos cuenta estábamos metidos casi al fondo. Y cuando ya habían pasado unas cuantas horas, el pobre hombre que estaba de petróleo, de agua, estaba de aquí para abajo. Lo tuvo que traer a mi casa, pero son las 3 o las 4 de la mañana. Lo traigo a mi casa me lo imagino. para que le dieran los pantalones y se lo pudiera poner. Y otra vez nos fuimos por abajo. Nos pasamos una noche contando muertos. Mira, llegaba la policía, yo tengo no sé cuánto, llegaba la Guardia Civil. Eso fue tremendo, Eduardo. Hace poco se hizo el reconocimiento al joven, hoy ya un hombre, pero el joven que con una barca a remo salvó a no sé, 8 o 9 personas. Bueno, aquel día tuvimos muchos héroes. Un policía nacional que también se tiró. Ese día tuvimos muchos héroes. Estos dos se distinguieron más, él y el policía. El policía se tiró a cuerpo gentil, se tiró al agua a coger a uno. Y este con una barca y se le agarraban y los traían. Cuéntame la apertura de la verja. Gibraltar, que históricamente está ligado, por historia, obviamente está ligado a San Roque. ¿Cómo vives tú y cómo vive San Roque la apertura de la verja? Aquella imagen que yo creo que ha visto todo el mundo 10.000 veces. Sí, a mí, yo no estaba aquí presente, yo estaba entonces en Ginebra con la delegación española, con Fernando Morán, que era el ministro de Exteriores, el presidente de la Mancomunidad, que también venía, y el alcalde de la línea, que también estuvo presente, y nosotros estábamos esperando los teletipos y los fax, a ver la reacción de la prensa a la apertura de la verja. Vamos a sentarnos ahí un minutito, si te parece. Entonces, lo que yo recuerdo de... Siéntate. Lo que yo recuerdo de aquello, a posteriori, es que fue un halo de esperanza, ¿no? Primero porque se volvían a encontrar dos comunidades que habían estado separadas y tenían muchos lazos familiares y tal, ¿no? Y aquello fue muy emotivo. Pero también te contaban cosas que habían pasado por el corte drástico. Pues mire usted, mi madre se me murió porque no hubo en el hospital no sé qué de historia de algo que era de aquí de España, que tenía que ir y que no iba, ¿no? Y bueno, como esto, había mucho resentimiento en alguna parte también por lo que había pasado, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos mucho protagonismo y yo también, sin falsa modestia lo digo, yo me sentaba con Morán en su despacho en Madrid y le decía muchas veces cómo teníamos que hacer las cosas. Y además, Fernando Morán era tan receptivo que tomáramos nota y después lo hacía. Yo le decía, por ejemplo, mira, Morán, el cambio de la guardia, hay que quitarlo de donde está, hay que ponerlo en otro sitio más vistoso, porque además entorpece donde estaba el tráfico, y luego hay que llevar a unos soldados españoles que tengan todos unos 70, unos 80 de alto, que lleven unos uniformes bien y las botas limpias. ¿Pero eso por qué? Porque mira, si tú vieras ¿Por lo que ponían ellos? Los primeros, llegaban los ingleses, con aquellas botas, con aquellas, su bandera y tal. Veníamos nosotros, y resulta que uno más alto, otro muy bajo. El último de la cola medía unos 60, el otro era, mira, así desparejo. Los uniformes, pues claro, uno muy alto, el otro muy bajo. Digo, vaya espectáculo, esto hay que acabar con esto. Bien. Bueno, pues se lo explicaba y después yo hacía las gestiones y se corregía, ¿no? El tema de la misma apertura, digo, le decimos, mira, vamos a hacerlo peatonal. Y a medida que vayamos avanzando, que ellos vayan cediendo cosas, pues nosotros vamos cediendo. Y ya que pasen a ser de tráfico rodado y tal. Entonces vosotros pensáis que peatonal, pues sí, primero peatonal. ¿Vale? Bueno, y como esto, muchas cosas que él tomaba nota y además se hacía así, ¿no? Tú estabas hablando de que en aquel momento, digamos que se escuchaban todas las partes. ¿Tú crees que hoy pasa eso? No. ¿Tú crees que la política se hace desde un despacho en Madrid que en la ventana, como mucho, tienen una foto o un cuadro de Gibraltar y poco más? Yo dejé en el despacho de Morán
una copia del pendón de Gibraltar pequeñita, como la que dio Pepe Vázquez al rey en Fitur, que era así, una cosita así pequeñita, una réplica del pendón. Digo, ministro, te lo dejo aquí, con su pie. Esto es para que el ministro de Asuntos Exteriores de turno tenga presente el tema de Gibraltar siempre. Cuando mire, ¿pero esto qué es? Este es el pendón de Gibraltar. Y les recuerdo que tenemos pendiente esa gotita. Y supongo que estará allí. Sí, pero que la política que se hace hoy en día yo creo que no es, no, mira, no se escuchan a las partes. Ha sido una cosa curiosa. Yo he tenido relación epistolar con todos los ministros de Asuntos Exteriores, con todos, desde Pérez Llorca el primero y todos los que vinieron después, con todo, menos con la última, que le escribí, como siempre, a todos los ministros y no me contestó. Ha sido la única que no me ha contestado. Digo, pues esto ha cambiado ya. Y con el nuevo no lo he intentado. No lo he intentado porque como está con el Brexit y está todo este tema de cosas que se están negociando y tal, aunque yo tengo algunas cosas ahí que decir y que apuntar, pero creo que van en la buena dirección. Y dije, bueno, pues no lo voy a hacer. Pero ya vi yo un cambio. Esta última ministra es la única que no me ha contestado una carta que yo haya escrito al Ministerio de Exteriores. Allí teníamos mucha fama, sobre todo San Roque, en la Dirección General de Europa, tenía un cartel muy bueno. Con Gibraltar tenemos un chino en el zapato y creo que lo vamos a tener durante muchos años. No sé, mira, la verdad no sé, me parece a mí. La verdad es que hemos tenido mala suerte. Hemos tenido mala suerte porque... Bueno, mala suerte igual no lo hemos hecho bien también, ¿eh? Sí, los políticos ni el ejército, todo lo han hecho mal en relación a Gibraltar. Es raro que se salva, se ha hecho las cosas muy mal. Pero últimamente hemos tenido la oportunidad más grande del contencioso, que ha sido esto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Y entonces España ha tenido una posición de fuerza ahí increíble, para haber hecho muchísimo más. Pero ¿qué nos ha frenado? Por esto digo lo de la mala suerte. Nos ha frenado en que ellos tienen la baza de los trabajadores. Es que usted tiene aquí a 10.000 trabajadores y tenemos que velar por los intereses de los 10.000 trabajadores y de la línea. Y entonces en ese sentido, te tienes que plegar un poco y no ser lo exigente que podía haber sido. Sí, pero que a lo mejor lo que podemos dar opciones a esos 10.000 trabajadores para que no tengan que cruzar la verja, no sé. Claro, pero ¿dónde está? Se me ocurre, yo no soy político ni tengo la solución al problema, claro, pero habrá que luchar para hacer... Pero ¿dónde está el trabajo aquí? Pues ahí es donde hay y que estamos trabajar. Hablando de 10.000, no estamos hablando de 6, 8, 10.000. Cuéntame cómo viviste el 23F. Eso fue otro... Vamos a seguir paseando. Mira, el 23F... Yo estaba merendando. Oye, que ahora lo vemos esas cosas y ahora mismo ya, hoy en día, te puedes decir eso de... Oye, y echar alguna carcajada incluso de algunos de esos momentos, pero en aquel momento de risas pocas, ¿eh? Bueno, pocas no, ninguna. Pues mira, yo hice lo siguiente. Yo, como te he dicho, yo estaba merendando y tenía puesta la televisión y vi el número. Entonces Paqui enseguida llamó a los niños que estaban abajo con las bicicletas, subieron arriba. Y le digo, Paqui, yo me voy al ayuntamiento. Y dice, ¿tú a qué va al ayuntamiento? Digo, hombre, porque yo soy la primera autoridad municipal y yo tengo que estar allí. No te metas lío, no te acordaste de tu madre. Entonces cogí mi abrigo, una radio, me fui al Carrillo del Rúo, compré tabaco, que yo entonces fumaba, compré 3 o 4 paquetes. Y cuando vine aquí, a este edificio, ya estaba ahí el notario, Paco de Leito padre, casado, y el hijo también, Paco de Leito hijo. Total, que me encontré a 5 o 6 concejales y ya estaban ahí. Y... Oye, que has dicho casado, otro historiador, ¿eh? Sí, tiene buena cabeza. Tiene muy buen archivo, que hay cosas que yo no tengo y por eso no lo escribo más de la cuenta, porque no los quiero fiar a la mente que me puede fallar, ¿no? Bueno, pues entonces me meto aquí y ahí pasamos toda la noche. Durante la noche hubo una cosa curiosísima, que yo le digo el duelo, y es que venían hombres muy mayores, que yo no conocía incluso de cara, ni de cara, supongo que serían de barriada algunos también, y venían a acompañarnos. Entonces estábamos en la alcaldía y con la radio puesta, y llegaba y buenas noches, se sentaban, nos ofrecían tabaco, y estaban un rato allí con nosotros, acompañándonos. Y cuando llevaban un tiempo prudencial, se levantaban
daban las buenas noches, se iban y entraba otro grupito. Oye, vamos a acercarnos, que aunque está en obra, porque están terminando las obras de la antigua casa consistorial o el antiguo ayuntamiento, aquí viviste muchas de esas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, porque el traslado al ayuntamiento nuevo, que está en la Plaza de las Constituciones, es una historia aquí reciente. te voy a contar la gorda que he pasado, la más gorda que he pasado aquella noche. Yo tenía aquí debajo a Antonio Díaz la Bella, de espía. Y este me contaba las cosas de otro espía que teníamos por ahí, y nos contaba las cosas. Yo había llamado, hice una cosa que yo no sé si ahora, con la edad que yo tengo ahora, yo lo haría, pero entonces lo hice. Desde mi casa, antes de salir, llamé a la Guardia Civil, al comandante de puesto, y le digo, mira, ¿está enterado de lo que ha pasado y tal? Y dice, sí. Digo, bueno, pues yo me voy al ayuntamiento, y yo soy la primera autoridad municipal y me voy para el ayuntamiento. Hombre, yo no tengo orden de nada, Bueno, pero cuando yo salí de mi casa, había un guardia civil de paisano con un marca echado contra la esquina donde está la caja de ahorro, así como un tonto, así con él eso. Y yo lo conocí porque era gente que yo lo conocía, ¿no? De paisano. Llamo al coronel, a Betty, y le digo lo mismo, y dice a Betty, mira, yo no tengo para que te tranquilices, a las 6:30 vas a salir, a las 7 menos cuarto salen a pasear los soldados. Y efectivamente, los espías me dicen, sí, han salido. Han salido. Pero a las 8:30 por ahí lo acuartelaron y llamaron a todos los que estaban viviendo ya retirados, sargentos, y está casados en el pueblo. Sí, todo acuartelado. empezó a moverse. Y con el armamento puesto, allá abajo. Bueno, en esas circunstancias, la Bella aquí. Y me llega la Bella un día para arriba y dice, ha entrado un coche por ahí, un coche negro, muy rápido. Y cuando ha visto que había aquí un jeep de la Guardia Civil, ha pegado media vuelta, ¡pum!, y se ha ido. Bueno, pues yo no eché aquello más. Oye, ¿y alivio? Pero espera, que me dice el teniente de la Guardia Civil, que vino dos veces por la noche a vernos, cuando pasó aquello, en una patrona, estábamos de celebración, y en uno de los corrillos pues, coincidimos, y le digo, ¿a qué fuiste tú la noche del 23 de febrero, 2 veces que nos diste 2 sustos que no veas? Porque llegaban con las metralletas, los guardias civiles, un jeep con metralletas. ¿Sí? Dice, yo iba a protegerte. Digo, ¿a protegerme? Dice, tú estabas en la lista de San Roque, número 1, y detrás de ti venían. Y entonces lo relacioné con el coche ese que me decía que entró. Digo, pues la lista número 1. La lista negra. Aquella noche fue muy larga. Estuvimos toda la noche hasta que salió ya el rey. Salió primero Pujol, hablando, el Pujol. Y después salió el rey y aquello ya nos tranquilizó. Vale. Oye, Eduardo, dedicas tu vida a la docencia y a la política, y a tu familia, obviamente, ¿no? Tú tienes 3 hijos, tienes nietos, bisnietos. 2 bisnietos. Casado ya para 50 años, o 50 años ya con tu mujer. Sí, he cumplido ¿cómo se llama esto? Las bodas de... Las bodas de oro, ¿no? Creo que son, cuando son 50 son de oro, creo, 25 de plata. Yo creo que es en el 70. Imagino matrimonio feliz, ¿no? Sí, nos hemos llevado muy bien. Vamos, siempre en los matrimonios pues, hay pequeños altibajos, hombre, eso pero normal. La verdad es que hemos compaginado bien, nos hemos llevado muy bien y nos seguimos llevando muy bien, que es lo principal, ¿no? Si tuvieras que definir a tu mujer, a Paqui y a tus hijos, ¿cómo los definirías? ¿Y cuál se parece más a ti y cuál es completamente distinto a ti? Paqui es muy trabajadora y le ha gustado mucho. Es una lástima que ella no haya podido estudiar, porque seguramente hubiera hecho algo, alguna carrera que le hubiera ella gustado, ¿no? Pero ha sido muy trabajadora desde pequeña, siempre ha estado haciendo algo, ha estado aprendido a coger puntos de media, a hacer jersey con los de estos, con una máquina también, ha estado empleada en una panadería, pero esto de niña. De telefonista, ¿no? De telefonista cuando era manual. La chica del cable, ¿sí? La chica del cable. Bueno, pues eso se sabía todos los números de memoria, que entonces eran 3 números nada más, pero se los sabía de memoria. Llámame y metía los cables, y yo la había de actuar, digo, con una rapidez. Y entonces, muy inquieta, siempre está haciendo algo. Y sigue en la casa, sigue
siempre buscando algo que hacer y haciendo cosas, ¿no? Sí, pues está en la UPE, ¿no? Me han comentado que Sí. le encanta la UPE, los talleres de la UPE. La reparación de cosas le encanta. Los hijos los tres son diferentes. Llegó los dos primeros y fue ideal porque fue un niño y una niña, ya no esperábamos más. Pero porque, de pronto sorpresa. Claro, del 72 pasamos al 76 que aparece Natalia, que no la esperábamos. Y aquello fue una alegría, pero claro, pero fue una cosa inesperada, ¿no? Y estos tres pues son diferentes, son muy diferentes. El Raquel es muy idealista, en la política, por ejemplo, es muy utópica, muy idealista. Y tiene un gran corazón, Raquel, es muy servicial. El Edu es más impulsivo, es poco reflexivo, porque se deja mucho llevar por la primera impresión, pero ha encontrado su camino en el tema que está haciendo de guardia de seguridad y está muy contento con eso, que le ha gustado. Tuvo mala suerte en el ejército porque le hicieron una mala jugada. Él se metió al ejército profesional y se presentó para... Él y un montón se presentaron para ascender, ¿no? No sé si era para ya cabo primero o sargento, no me acuerdo lo que era. Y un coronel, pues, resulta que dijo que no necesitaba tanto y nada más que cogió de la lista a los que le pareció, a 8 o 10. Y entonces los demás hicieron un recurso y él se aburrió y se vino, ¿no? Pero le hubiera gustado, creo yo, que le hubiera gustado seguir en el ejército. Y luego Natalia. A Natalia la conocemos todos como es muy nerviosa, muy cariñosa. Conmigo, como fue la última, yo le digo que es mi ojito izquierdo o derecho, como sea, y yo creo que ella también, aparte que ella a mí nos quiere muchísimo, se preocupa mucho por nosotros. Ella a veces demasiado... Y ahora, se preocupa demasiado por las cosas, ¿no? Debía tomarse la vida. Y ahora, más Eduardo, en estos últimos años, como ha crecido tanto la familia, ¿no? Porque tiene nietos, bisnietos, o sea, dedicado completamente a la familia, ¿no? Sí, yo lo que hago... de veces profesor. Yo no hago nada. Yo lo que hago es distraerme como puedo, porque el día tiene muchas horas y son muy largas, y lo que hago es salir, pasear, meterme en internet, escribir, y cuando están con los niños, que vienen todos los días, pues disfrutar de ellos, ¿no? O sea, ahora de las más chicas, porque la otra, Lola ya tiene 8 años, ahora va al golf. La acompañé a un entrenamiento y le da la bola, y ahora resulta que la más chiquitilla, que tiene 1 año ya, pues esa es la que nos trae encandilada, claro. Ya anda y ya está intentando hablar, y esta es la que se lleva ahora todas las carantoñas y todas las cosas. Y bueno... Eduardo, ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Y sobre todo que la gente pueda conocer un poco mejor de una forma más íntima y algunas de las anécdotas que tenéis que contar. Yo en este programa estoy descubriendo mucha gente, muchas cosas que no sabía y que creo que muchos ciudadanos están agradeciendo poder conocer un poco mejor a sus vecinos, que al fin y al cabo eres un vecino más de esta ciudad. Pues nada, muy agradecido a vosotros. Venga, nosotros vamos a seguir paseando. Gracias a todos, hasta luego. Vamos a seguir paseando por aquí. Bueno, pues de mi padre, ¿qué te puedo decir? Mi padre, tanto mi padre como mi madre, los considero unos padres muy comprensivos, muy tolerantes, muy dialogantes. Siempre nosotros nos contamos todo, podemos hablar de todos nuestros problemas con ellos. En el caso de mi padre, por ejemplo, mi padre lo que aporta es la serenidad, la reflexión, ¿no? Yo soy muy nerviosa, siempre de nada hago un problema y mi padre es todo lo contrario. Mi padre, nada, es que para él no hay problema, chiquilla, tranquila que esto se soluciona, tranquila que esto se soluciona, muy tranquilo, eso es lo que él aporta.
y de los recuerdos de mi infancia de mi padre, pues muy ligado al cargo que él tenía de la política. Él no pasaba mucho tiempo en la casa con nosotros, cosa que ha ido cambiando en cambio ahora en la madurez y en su jubilación. Pues vamos, un cambio, sobre todo lo he visto con mis sobrinos, sus nietos, y ya con sus bisnietas, que todo lo que no ha hecho con nosotros de chico, porque por tiempo no ha tenido, pues ahora tanto con mis sobrinos Álvaro y Lucía como con mis nietas Candela y Lola, vamos, un abuelo y un bisabuelo volcadísimo con ellos. Y pues poco más te puedo decir, que adoro a mi padre y que adoro a mi madre también. Eduardo López yo lo definiría como sanroqueño, amante de nuestro pueblo, amante de nuestras tradiciones y defensor a ultranza de todo lo que supone San Roque y sus barriadas. Primer alcalde de la democracia en San Roque, que contó con el apoyo de miles y miles de sanroqueños para empezar a construir el San Roque que hoy disfrutamos. Un alcalde que se preocupaba no únicamente de las fiestas, que también lo hacía y muy bien, sino que tenía las obligaciones de asfaltar, de poner los saneamientos, de llegar la iluminación a muchos puntos del municipio, y que lo hacía pues visitando todos los núcleos de población. Y Eduardo además es querido y respetado por miles y miles de sanroqueños, no solo por su papel de alcalde, sino como maestro, como director también del Colegio Santa María la Coronada, del Regidor Varela, en definitiva por haber pasado por sus aulas pues también centenares y centenares de sanroqueñas y de sanroqueños de varias generaciones. Y luego he comentado que es un amante de las tradiciones, un amante del fandango de punta y tacón, de recuperar esa letra de lo que es vida e historia de San Roque, de seguir defendiendo la unión entre Gibraltar y San Roque, de ser una persona que incluso participó en la Asamblea de la ONU para defender esa identidad de pueblo que tiene San Roque, y luego es un vecino de la Alameda Alfonso XI, a la que podemos ver, pues yo que sé, de forma diaria, compartiendo un café, compartiendo una caminata, que muchas veces se le ve dando vueltas por esos pasillos que tiene la Alameda Alfonso XI, y cuidando el casco histórico. Con eso termino, cuidando el casco histórico con cariño, tanto Paqui, su mujer, como él, embelleciendo la fachada de esa calle preciosa de 2 torres, igual que tenía anteriormente su casa en la calle San Felipe. Así que la mejor definición que yo hago de Eduardo es la de San Roque. Uno de los recuerdos que tengo con mi padre fue el día 23 de febrero de 1981, que si os acordáis fue el golpe de estado, el fallido golpe de estado de Tejero. Yo tenía 9 años, era un niño, y ese día no habíamos ido a clase, y mi padre me dijo estas palabras, me dice: Edu, tú no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Si viene la Guardia Civil a casa, le dice que yo estaré en el despacho. Y claro, yo estaba muy asustado, era un niño, pero con el tiempo lo entendí que mi padre es un hombre de valores, que una persona entregada a sus ideas, y que supongo que tendría miedo también, ¿no? Pero él estaba donde tenía que estar, siendo la máxima autoridad política, ¿no? de San Roque, pues estaba al frente de su pueblo y comprometido, ¿no? con sus ideas y con la democracia, ¿no? Y eso se puede extrapolar a cómo es mi padre, ¿no? En todos los ámbitos de su vida.